Historia del turismo, línea del tiempo. Es a partir de la era clásica cuando los viajes empiezan a tomar un aire más placentero, y es aquí donde realmente podemos decir que encontramos a los abuelos del turismo. Tanto griegos como romanos se preocuparon por tener a alguien que les quitara el trabajo de encima, es decir, esclavos, para poder dedicarse a la vida contemplativa, a filosofar o a hacer viajes. Estas posturas se situaban, sin embargo, en Esparta, dedicaban la mayoría del tiempo a entrenarse en juegos militares y similares. Eran muy comunes las peregrinaciones a los distintos templos de Grecia y a los oráculos. El más importante quizás sea el de Apolo en Delfos, y entre los santuarios más visitados destaca el de Esculapio, dios de la medicina. Las tierras griegas también ofrecían baños medicinales, resorts a la orilla del mar, festivales de teatro y la oportunidad de ver monumentos como el Acrópolis de Atenas, que a partir del siglo V a.C. se convirtió en uno de los sitios más visitados del mundo antiguo. Los viajes se realizaban básicamente por tres razones: por placer, por negocios o por salud. El turismo religioso y las peregrinaciones a los templos pasaron a formar parte de cualquier itinerario mínimamente culto, y dejaron de ser lugares de rezo para convertirse en monumentos dignos de visitar. A lo largo de todo el imperio se fueron construyendo otros complejos termales. De hecho, destacan los viajes de Alejandro Magno y Heródoto, así como las obras clásicas La Eneida y la Odisea, por sus referencias al paisaje, las culturas de la época y las características de los viajes realizados. Fue el imperio más próspero de la Alta Edad Media, con una economía basada en el comercio a gran distancia heredado de los bizantinos. Los musulmanes eran propietarios de un enorme número de caravanas de camellos con las que transportaban las sedas, papel y esencias, que vendían en las ciudades más importantes del imperio como Córdoba y El Cairo. Durante estos 5 primeros siglos de la Edad Media, el turismo se vio especialmente afectado por el continuo deterioro de las calzadas romanas y la poca seguridad que ahora ofrecían. El comercio poco a poco empieza a resurgir con dos focos principales de encuentro: Italia, que sirve de puerto entre Europa y los imperios musulmán y bizantino, y el norte de Europa, que comercia con el mercado de lanas inglés y el mercado ruso. A pesar de que las condiciones de las calzadas y de hoteles que dejaban mucho que desear, la gente empezó a viajar a sitios de interés religiosos. En 1813 se descubrió la tumba del apóstol Santiago en Compostela, y años más tarde se popularizaría el Camino de Santiago. Otro síntoma de la religiosidad de la época que contribuyó al turismo fueron las cruzadas, que eran movimientos armados para la defensa de los lugares santos de la cristiandad, órdenes militares para proteger, defender y ayudar a los peregrinos y expulsar a los musulmanes de los santos lugares. En 1282, en la ciudad de Florencia, se creó el gremio de los hospedajes, una agrupación de empresarios de alojamientos y en las rutas principales que llevaban a Venecia, lugar donde salían las flotas con destino a Jerusalén. Se empezaron a construir fondas cada 15 o 20 kilómetros. También en el siglo XII se crearon las primeras universidades. En Inglaterra, las que son de Oxford y Cambridge, que pronto siguieron multiplicarse por el resto de Europa, Salamanca, París, Bolonia, entre otras. Surgieron al formarse organizaciones de estudiantes y profesores que en la mayoría de los casos venían de distintos lugares de Europa. Tenía la universidad un espíritu internacional, pues la mayoría de los estudiantes viajaban desde distintos lugares de Europa para poder estudiar o enseñar. Entrando el siglo XIV, eruditos como Boccaccio, Dante y Petrarca poblaron las universidades de humanismo, que es la base del Renacimiento. Y es ahí donde abarca esta primera parte acerca del turismo de élite, el Grand Tour. Luego, a mediados del siglo XVII, los hijos de los nobles, la burguesía y comerciantes ingleses debían completar sus estudios realizando un viaje por las ciudades más representativas de Europa.
Es el conocidísimo antecesor del turismo de élite, el Grand Tour, a lo que se hacía mención anteriormente, que este duraba entre 6 meses y 3 años e incluía casi siempre una obligada parada en Italia, que sorprendentemente era el país peor comunicado de Europa y con las posadas menos desarrolladas, pero el más atractivo de la época. Francia era el segundo país más visitado. Luego entramos a otra gran etapa donde va surgiendo lo que es los avances en transporte. Dentro de ello identificamos y de hecho es casi imposible hablar de turismo sin comenzar los tremendos avances de este tiempo. En los años que van de 1815 a 1845 comenzó la era del ferrocarril. Todo empezó cuando Stephenson creó la Fuse o Rocket en 1829. En 1830 se abrió la primera línea oficial entre Manchester y Liverpool, naciendo así el ferrocarril de la Asociación de la Máquina de Vapor con los rails. Toda una serie de innovaciones fueron añadiéndose. Entre 1830 y 1840 fue introduciéndose en Europa y en Estados Unidos el estadounidense George Pullman a mediados del siglo XIX, que revolucionó el servicio de trenes creando los primeros vagones con comodidades tales como un vagón restaurante, el salón de juegos tipo casino, el vagón dormitorio, que contaba con literas o camas y estaba exquisitamente decorado. Ahora vamos a ingresar al otro punto, donde vamos a hablar sobre el padre de las agencias de viaje, que es Thomas Cook, quien revolucionó el concepto de viaje. En 1841 organizó en Inglaterra la primera excursión programada, de la cual se tiene constancia, llevando a unas 500 personas desde Leicester hasta Loughborough en Inglaterra, cobrando un chelín por persona. También fue la primera excursión anunciada en tren. Enseguida fue copiada su idea por todo el mundo. En día destaca lo que es Henry Wells, estadounidense, que constituyó junto a William Fargo, que pasamos al otro punto, la empresa American Express, inicialmente vinculada al transporte de mercancías y que más tarde se convirtió en una agencia de viajes y en una de las mayores entidades de emisión y financiación de cheques de viaje y tarjetas de crédito. Sin embargo, en 1925, que vamos al siguiente punto en la línea del tiempo, con la creación de las sociedades de naciones, que aparecieron los primeros organismos oficiales de turismo, como la UIOOT, que es la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, y la AUT, que es la Alianza Internacional de Turismo. Luego, en 1950, vemos que comenzó el boom turístico, caracterizado por un turismo con grandes masas. En estos años el turismo mundial crece rápidamente. Y vemos que también en esta época la estandarización del producto turístico llevado a cabo por los tour operadores, que es el siguiente punto, hasta llevarnos con la creación en 1973, que por el mismo reciente turismo de masa se derrumba a causa de la crisis energética o del petróleo, que produjo una profunda inflación de la que no se recuperan hasta finales de los 70. Sin embargo, los avances tecnológicos no paraban y se introducen los vuelos charter, la gran competencia de las líneas regulares y también donde llega lo que es el Concorde, el Tupolev y los trenes de alta velocidad como el TGV. Luego pasamos y vemos en 1992 donde se firma el Tratado de Maastricht, por el cual se introduce el concepto de ciudadanía europea y se prevé la libre circulación de personas, mercancías y capitales para el 1 de enero de 1993. Otro tratado también que se dio, el de Schengen, elimina los controles fronterizos entre Portugal, España, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Estos tratados son sumamente importantes para el turismo actual, pues permite mucha más libertad entre los ciudadanos de la Comunidad Económica Europea, CEE, lo que significa una mayor
afluencia de turistas, puesto que cada vez hay menos complicaciones. El tipo de turismo que representa el mundo es un turismo de masa, que es donde llegamos al último punto de la línea del tiempo, que en gran parte de los casos es el trabajador de clase media y baja, pues suele ser más barato. La clase alta no suele elegir este tipo de turismo, sino uno de élite, como puede ser el turismo de invierno, de los Alpes suizos o complejos turísticos de lujo. Es ahí donde concluimos nuestra línea de tiempo.